Saludos, jueves 8 de febrero del año 2018. José Vicente Aro está con nosotros, como ustedes, si no lo conocen, se lo presento. Hombre dedicado al estudio de los temas internacionales, de los temas que son hoy vitales para Venezuela, una vez que se conoció lo ocurrido en Dominicana. Tanto gobierno como uso han publicado los proyectos de acuerdo. Y luego el presidente dominicano anunció que el diálogo se fue de vacaciones. Lo más probable es para nunca más volver, como dice la canción. Porque, de acuerdo a las decisiones que se tomen ahorita, vamos a entrar en dos alternativas fáciles de distinguir. Pues. Una, que es la que está en las redes, más no la que está en la política, que es que, bueno, no vamos para el proceso. No ir al proceso electoral significa ganar Maduro, tanto ahorita como al día que gane Maduro, se va a ir un gentío, aplican las sanciones de los Estados Unidos que contiene embargo petrolero y prohibición de pasar los buques para China por el canal de Panamá, entre otras cosas, y todo lo que va a venir es una hambrazón horrorosa y una situación caótica. La segunda alternativa es ir a pelear las elecciones. Ok, no firme el acuerdo, pero voy a pelear como protesta e intento ganar. Eso tiene como inconveniente que un sector de la oposición va a decir, no, yo sin condiciones no voy, vas a tener la abstención como conflicto, y luego yo no veo la situación internacional como conflictiva, porque creo que los países que respaldan a Venezuela respaldarían lo que los políticos venezolanos decían. Pues creo que ahí no va a haber mucho conflicto, pero va a haber un conflicto con el centro de votación de la oposición. ¿Cómo es tú las cosas? Pues te lo puse así para que arranque. Pues. Claro. Bueno, ante todo, muchas gracias, saludos. Y bueno, en general la situación es bastante compleja. Proyecciones como la que tú has señalado se pueden hacer en este momento de lado y lado, ¿no? Sobre lo que puede ocurrir frente a un panorama en el que todos los esfuerzos que se han realizado para un arreglo, una negociación, un diálogo con un acuerdo de mínimos desde el punto de vista político se dé de manera de canalizar toda la situación política, económica, social en Venezuela, la situación humanitaria, de derechos humanos, en general se pueda llegar a resolver a través del entendimiento de ambos factores en conflicto, el oficialismo, la oposición, pero sin duda ya es un hecho, no hay diálogo que se haya concretado, no hay un acuerdo que se haya concretado. La realidad es que independientemente de los proyectos que ambas partes han hecho público, lo cierto, la realidad es no tenemos en estos momentos un acuerdo sobre todos los puntos que se pusieron sobre la mesa, y eso es grave cuando en el día de ayer hemos visto cómo el CNE convoca a unas elecciones presidenciales para finales de abril de este año, cuando esas condiciones electorales que tanto se debatían, se solicitaban, se bregaban en la mesa de negociación y diálogo por parte de la oposición, no están dadas. Es decir, no tenemos una agenda, unas condiciones que permitan asegurar que vamos a tener elecciones justas, libres, transparentes, donde se garantice el sufragio, el secreto al voto, la universalidad del sufragio y sobre todo algo que yo creo que ha condicionado todo esto: no tenemos un árbitro electoral confiable. Tenemos un CNE, la mayoría de sus integrantes, todos los 5 integrantes, fueron designados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 3 en diciembre de 2014, 2 en diciembre de 2016, y ese árbitro ha ido perdiendo, socavando pues la confianza que podría tener alguna persona en él a nivel nacional y a nivel internacional, al punto que la Unión Europea, el Parlamento Europeo se ha pronunciado y ya ha considerado fraudulenta esta convocatoria de elecciones presidenciales. Eso yo creo que ha sido ya vamos a decir, el punto de inflexión más álgido entre oposición y oficialismo, y en estos momentos el terreno de juego está entre la decisión política de acudir o no a ese proceso que yo ya me adelanto a calificarlo como un proceso fraudulento de carácter plebiscitario, donde un régimen está tratando de buscar una legitimidad que no tiene,
una legitimidad que carece, y que carece porque no tiene un respeto al orden constitucional, es quebrantado ese orden constitucional, ha violado sistemáticamente los derechos humanos, los derechos fundamentales durante los últimos años, y en definitiva en Venezuela no tenemos democracia. Frente a eso es donde las decisiones políticas se imponen, y lo que estén trabajando los partidos políticos, los partidos de oposición en este momento, lo que estén meditando, lo que estén discutiendo, es una decisión política de alta envergadura. Va a tener consecuencias, como tú acabas de señalar, consecuencias importantísimas en el futuro para los ciudadanos, para los venezolanos, para el contexto internacional, incluso regional. Va a tener consecuencias importantísimas de esas decisiones que se tomen, pero sin duda se están tomando o se van a tomar en un contexto donde siempre hay que aclarar: en Venezuela no tenemos un sistema democrático, en Venezuela tenemos un quebrantamiento continuo permanente del orden constitucional, con una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente fraudulentemente electa, y además tenemos una grave violación sistemática de derechos humanos que ha llegado al punto de llamar la atención del fiscal penal internacional, que ya ha informado en un comunicado oficial que ha iniciado pues lo que se llama un examen preliminar, pues está iniciando un examen preliminar para ver si hay lugar o no a unas investigaciones. Detente ahí, vamos a tenernos con ese tema ahorita y volvemos después al otro. Fíjate, la fiscal de la Corte Penal dice, no es un juicio, vamos a ver si hay sustentación, porque lo que nos ha llegado hasta ahora es, digamos, es muy parcial. Vamos a ver qué es lo que se está señalando aquí, porque no hay pruebas suficientes. Eso lo dice el fiscal. Tarek Williams le responde: no hay problema, vente a investigar eso. El presidente dijo que no dispararan armas, de manera que si alguien disparó es responsabilidad individual, no es una política de Estado. Pero además, muchos de los casos que están denunciados en la Corte Internacional los estamos investigando nosotros. Entonces, ¿cómo la Corte va a investigar algo que estamos investigando? Tienen que esperar a que haya un concluso. De todas maneras, nosotros estamos abiertos, vengan acá, Sí, eso es importante resaltarlo. Lo que en estos momentos ha hecho el fiscal penal internacional, y es muy importante ahí distinguir: una cosa es fiscal penal internacional, otra cosa es Corte Penal Internacional, que ambos tienen una relación y funcionan como un equipo dentro de un sistema judicial penal internacional. Es de resaltar. En este momento la investigación y el centro de gravedad está en el fiscal penal internacional. Exactamente, y lanza el comunicado. Que por cierto son bastante lentos. Sí, porque estos temas son complejos, son delicados. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de delitos graves de derechos humanos, pero lo que ha dicho el fiscal es, de manera precisa, vamos a comenzar exámenes preliminares sobre todas las violaciones que pudieron haber, los abusos, excesos que pudieron haber por parte del gobierno, del régimen, durante las protestas del año 2017. Incluso circunscribe el asunto a un espacio de tiempo durante el año 2017, y exactamente, durante el año 2017 vamos a tomar en cuenta todas las denuncias, tanto que se han hecho de violaciones de derechos humanos como las posibles torturas, abusos y posibles asesinatos, muertes de funcionarios de seguridad del Estado en el curso de esas manifestaciones. Pero en todo caso, esto es un examen preliminar que puede dar lugar luego a una investigación formal. En el caso de que exista una investigación formal, ya entonces se participa al Estado para que el Estado pueda ejercer su derecho a la defensa. Tenemos que ir al corte, pero ¿qué crees tú? ¿Eso va a prosperar o no? Pero cuando regresemos, ya estamos con ustedes. Psicosis desde Caracas, Venezuela, porque este programa lo hacemos aquí. Estamos con José Vicente Arro hablando de las cosas estas que pueden ocurrir o no. Estamos en el fiscal que va a investigar el caso de Venezuela, y yo le preguntaba sobre si eso va a prosperar o no, esta investigación preliminar, para convertirse en una investigación seria, porque estos organismos internacionales son muy meticulosos, muy cuidadosos, porque se trata de gobiernos, ¿no?, de instituciones. Entonces son bastante cuidadosos y son lentos. Pero eso sí, son seguros. Es decir, si hubo violación de los derechos humanos, que para mí la hubo, obvio, ahí aparecerá. Antes de que me conteste José Vicente, déjame saludar a Carla Gola,
mi querida Carla, porque como ustedes saben, este programa Kikosi lo transmitimos en Miami en el venezolanotv.com y también en Comcast, en el canal 81, donde el venezolano tiene a esta hora, a la hora que salimos, a lo buenas noches. Nosotros somos como la parte final del programa, hecho desde Caracas, Venezuela. ¿Qué crees tú que va a pasar con esa investigación preliminar? ¿Se convertirá en una investigación seria que vaya a la Corte o el gobierno logrará anularla en el camino? A mí no me cabe duda, por todas las evidencias, por todas las pruebas que se han recopilado, que se han presentado ante el fiscal penal internacional, que esto puede pasar de la etapa de examen preliminar, que es la etapa que estamos ahora, a una etapa ya de investigación. No me cabe duda porque hay suficientes elementos para determinar que ha habido comisión de delitos de lesa humanidad, de violaciones graves a los derechos humanos, especialmente aquellos contenidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. El punto está en lo que tú ya has mencionado, que estos órganos internacionales, el fiscal penal internacional, el sistema de la Corte Penal Internacional, son órganos que son muy meticulosos en las investigaciones, suelen ser algo lentos si uno lo ve desde lejos, pero son porque se tienen que cumplir muchas formalidades. Cada prueba, cada documento, cada testimonio, cada evidencia es sometido a un escrutinio, a unas reglas muy estrictas para asegurar que sean pruebas fehacientes, que quede la verdad ante todo reflejada en el expediente, en los récords que va ya tomando el fiscal penal internacional, y además para garantizar el debido proceso de todas las partes interesadas, de las víctimas de esas violaciones de derechos humanos, del pueblo venezolano, de los ciudadanos venezolanos que fueron lamentablemente asesinados o que han sido torturados o que están ilegítimamente privados de libertad como presos políticos, y la respuesta que tenga el Estado venezolano, alegando, como ya ha salido a alegar, por ejemplo, que hay investigaciones que se han adelantado en Venezuela y que se ha concluido en Venezuela, y esto es una excepción que Estado venezolano está haciendo, porque es una de las defensas que ellos pueden esgrimir a la hora de el inicio de una investigación y que podría ser sometido a lo que se llama dentro del sistema de la Corte Penal Internacional la sala de cuestiones preliminares. La sala de cuestiones preliminares va a examinar, entre otras cosas, si en efecto de lo que concluye el fiscal, que creo que va a concluir después del examen preliminar en una investigación, si en efecto debe darse esa investigación, y seguramente va a pronunciarse sobre cualquier alegato que presente el Estado venezolano en relación con los procesos de investigaciones que hayan hecho los tribunales venezolanos. Y el criterio ahí clave, determinante para poder radicar y seguir el tema en la Corte Penal Internacional, va a ser siempre si en Venezuela esos procesos, esas investigaciones realizadas se han llevado por autoridades independientes, imparciales, transparentes, autónomas. Entonces ese es el criterio básico. Ahí está el gobierno. Ahí está entonces la crisis del gobierno, porque el gobierno, el régimen, no va a poder evidenciar que existe un sistema judicial autónomo, independiente, y que existe un ministerio público autónomo, independiente. Te pueden pasar 10 años en esa investigación. Sin duda, es algo que hay que ser claro. Estos procesos son complejos. Las denuncias sobre los hechos, sobre violaciones de derechos humanos, en el caso de Venezuela se han hecho denuncias desde los hechos del 11 de abril. Es la primera vez que en el caso de un país de América el fiscal penal internacional presta la atención que está prestando, como lo está haciendo en el caso de Venezuela, y además que lo está haciendo en una, yo diría, rapidez, en menos de un año, sobre hechos sucedidos en el año 2017, pero sí hay que decirlo claramente, el examen preliminar puede llevar unos cuantos meses, y luego la investigación puede llevar incluso meses o años, y luego ya viene la etapa de juicio, si es que se llega allí, que también puede llevar algún tiempo. Así que esto es un buen indicio de que puede estar la justicia allí presente, que se puede hacer justicia en cuanto a crímenes de lesa humanidad, a violaciones de derechos humanos que ha perpetrado el Estado venezolano, el régimen venezolano, funcionarios y altos funcionarios del régimen venezolano, pero la mala noticia, para ponerlo de esa manera, o la claridad que hay que tener, es que son procesos lentos, complejos, requiere de formalidades, requiere de legalismo. Volvamos al tema venezolano. Fíjate. Tillerson y el vicepresidente norteamericano, ambos se tiraron 2 giras a propósito del caso de Venezuela. En el caso de Tillerson agregó el narcotráfico.
Pero los dos declararon antes del Estados Unidos que estaba planteada la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. En la gira del vicepresidente americano, en todos lados, no, chicos, vamos a ver cómo resolvemos eso y vamos a ayudar a que el conflicto, pero no te metas porque eso no es bueno. Entonces el hombre cambió y fue y dijo, ya mire, mejor no intervenir, sino ayudar. En el caso, este último, Tillerson también está declarando lo mismo, plomo con Maduro. Pero a medida que va llegando a los países se da cuenta que no, a Latinoamérica no le gustan las intervenciones porque esas experiencias han sido muy dolorosas, en el caso de Panamá, República Dominicana, Chile, donde se han metido los americanos que, pues, muy queridos no dejaron rastros muy halagadores. Entonces el hombre cambió la posición e inmediatamente habló del embargo petrolero, de que México, Estados Unidos y Canadá estaban estudiando pues las dimensiones de ese embargo, que primero tendría no comprar productos venezolanos, ni permitir transacciones de petróleo, cosa que al CARICOM, que vive de eso, le debe dar una angustia muy fuerte. Y también se habló inclusive que los barcos no podrían pasar ni siquiera por el canal de Panamá, de manera que si Venezuela, bloqueada en Europa y en Latinoamérica, fuera a buscar destino en Asia, en China, en Rusia, para llegar allá les va a costar mucho, porque si no pueden, a lo mejor los rusos no se compararán, pero es una dificultad enorme, no puede pasar por el canal de Panamá. Eso supondría que Venezuela entraría, imagínate, si ahorita no hay nada, ¿cómo será si no tenemos el ingreso petrolero o se dificulta el ingreso petrolero? O sea, vamos a una cosa muy fea, eso pinta muy horrible. Ahora, esa estrategia, suponiendo que si llegamos ahí es que no fuimos a elecciones, o sea, el factor político dice no vamos a elecciones y entonces vamos a tirarnos por esta vía. ¿Quién va a sacar a Maduro? Porque el bloqueo demostró que en Cuba, 60 años en Cuba no lo tumbaron a Fidel con eso. O sea, no es que eso es 2 más 2 es 4. Eso lo que puede producir, que es lo que yo temo, es una enorme salida de venezolanos por todos lados. O sea, si se han ido 4 millones, se van a ir 8 más. Y entonces esto va a ser una desbandada que va a dificultar mucho. Bueno, ¿y cómo vas a ganarle a Maduro? ¿Con qué fuerza si todo el mundo está corriendo y yéndose del país? O sea, ¿dónde está el ejército con el que vas a tumbar? ¿Dónde están las fuerzas armadas, etcétera? ¿Dónde está? Porque si hasta ahora comparo con 11 de abril, con esta misma dirección no has logrado nada cuando había medios, empresas, partidos fuertes, una opinión pública en contra del gobierno, no lo lograste, ¿cómo será en una situación de esa, no? Eso no es una situación del mundo de la diplomacia, sino de la política. Quiero que me dé tu opinión, pero cuando regresemos, por supuesto. Sigo con José Vicente, yo le voy a plantear un primer escenario, que es que vamos a las sanciones, la oposición no participa en elecciones y vamos a lo que puede significar esta especie de bloqueo contra Venezuela. ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves tú ese escenario? Sí, bueno, son escenarios como lo que has planteado al inicio del programa, escenarios que se pueden presentar. No se han presentado hasta ahora y precisamente por eso hay que destacar que en este mundo globalizado, la geopolítica se mueve en estos ambientes donde los países, incluso Estados Unidos, antes de tomar decisiones gruesas, hace procesos de consulta con algunos países. Y de hecho, la gira que por un lado hizo el vicepresidente de Estados Unidos, posteriormente Rex Tillerson, en algunos países latinoamericanos, entre otras cosas llevaba el tema de Venezuela, pero también para consultar cuáles podrían ser las medidas, cuáles podría ser la estrategia internacional para de alguna manera buscar una transición en Venezuela de una dictadura a una democracia. Dentro de ese margen de opciones, bueno, se ha puesto sobre la mesa, Estados Unidos informalmente ha anunciado que se está estudiando, y lo digo informalmente porque no es una decisión en firme que se haya hecho ya, informalmente está estudiando conjuntamente con otros países, Canadá, México, la posibilidad de un embargo. Por supuesto que el tema de los embargos es un tema que preocupa mucho desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista político, tiene sus repercusiones. Es un tema que los antecedentes, como tú has narrado, no son buenos si pensamos en que en Cuba el embargo no fue una estrategia que lograra tumbar la dictadura de Fidel Castro. Fue un conjunto de circunstancias las que han llevado a una cierta apertura en el caso de Cuba, pero la dictadura sigue manteniéndose en Cuba a pesar de ese embargo que hubo, de las limitaciones
que tiene desde el punto de vista político Cuba por parte de diversos gobiernos en el mundo. Entonces, el embargo puede ser parte de una estrategia, pero el embargo por sí solo no puede ser la estrategia, no va a resolver los problemas de democracia en Venezuela. Yo creo que aquí, definitivamente, al margen de todas las gestiones que esté haciendo a nivel internacional... No voy a decir lo que tú... porque viene el segundo escenario, para que ahí lo tengas en muy bien. Segundo escenario, las elecciones. Un sector de la oposición dice, vamos, aun cuando no hay consenso, vamos porque no queremos salir de gente. Ese escenario del bloqueo no nos gusta, porque... ok, friega Maduro, pero no friega todo. Convierte a Venezuela en una especie de, wow, de infierno. Ok, vamos a elecciones, vamos con un candidato único, nos resteamos y vamos a tratar de ganar a Maduro. Eso pone, habremos corchete, ¿no? A, ganamos, bien, ganamos, wow. B, perdemos, gana Maduro. Esas dos posibilidades están en esa opción. Pero la opción ganar depende de que tú agarres y la oferta electoral convoque toda la decepción que hay. Porque en Venezuela no quieren a Maduro. ¿Cómo vamos a querer? Esto es un desastre. Aquí más del 80% de los venezolanos votaría contra Maduro si alguien le hace un discurso que lo atraiga, ¿no? Y todo depende mucho de lo que tú le digas, porque la sola oposición, la oposición clásica, la continental, no tiene mayoría hoy en Venezuela, producto que mucha gente se ha ido y de la abstención. De manera que si tú no rompes esas limitaciones, te es difícil ganar. Sobre todo la abstención, porque vas a tener un grupo de la oposición diciendo, no, traidor, vendido. Hay un grupo de la oposición que se dedica más a atacar a la oposición que al gobierno. Y eso lo vas a tener ahí. De manera que ganar es difícil, sobre todo, yo no diría tanto por las condiciones, porque fíjate que Maduro acaba de decir que lo que está en el acuerdo él lo cumpliría, y lo que está en el acuerdo supone una apertura electoral. O sea, tú revisas bien y habría vigilancia, revisión de las máquinas, todo eso que estás viendo, él lo cedió. Está cedido en los acuerdos. Lo que pasa es que el acuerdo tenía dos puntos álgidos. Uno, la fecha de elección que no estaba resuelto. Luego, el nombramiento de los rectores tampoco tenía fecha, aunque sería un 3 y 2, pero no decía cuándo. Y eso era determinante porque las elecciones, si la convoca para abril y no me cambia el CNE, es difícil. Sobre todo para firmar un acuerdo. Y tenía el asunto del reconocimiento a la ANC, que estaba en el artículo que decía que la ANC y la ANE iban a ver que resolvía sobre asuntos legales, y en el exhorto a echar para atrás las sanciones que el gobierno lo puso a hacer. Esos dos puntos generaron mucho ruido. Ajá, métete en el escenario electoral. Yendo a elecciones, no yendo, ganando o perdiendo. Sí. Muy importante, pero creo que no están disociados, divorciados, y quiero articular y precisar. Okay. Que cuando decía un bloqueo, un embargo, en el caso de Venezuela, no puede ser una medida, no hay que descartarla, pero no puede ser la estrategia en sí misma. Y ahí articulo con el tema nacional, con el tema político. Hay gente que la ve como la estrategia. Y eso es importante distinguir. Una cosa es una táctica, y otra cosa es la estrategia, desde el punto de vista político, exactamente, el objetivo desde el punto de vista político. Entonces, aquí hay que jugar en esos dos escenarios, en el internacional y en el nacional, y pensando que son tácticas dentro de una estrategia. ¿Qué sucede ya en lo nacional? En lo nacional, yo creo que definitivamente muchas cosas están sucediendo o han sucedido para que la oposición perdiera el capital político que con mucho esfuerzo ganó y le permitió obtener en diciembre de 2015 las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Ese capital político, hay que decirlo, guste o no, y lo lamentamos que sea así, se ha perdido. Se ha perdido la confianza, el vínculo del ciudadano que está en estos momentos viviendo drama humano, humanitario para comer, para la salud, para las medicinas, para sobrevivir. Se ha perdido esa confianza en la oposición, en el grueso de la oposición, y la oposición no ha sabido canalizar, no ha sabido acompañar ese drama, no ha sabido conectar, ser la correa de transmisión de ese drama. Entonces, cualquier decisión política que se tome, si es una decisión política que no va en acompañamiento de los ciudadanos, con el sentir de los ciudadanos más allá de las redes sociales, más allá de declaraciones, de micrófonos, de ataques entre algunos sectores de oposición, aquí tiene que haber, para que exista y se construya una estrategia de verdad a nivel nacional e internacional, una unidad de propósito, una estrategia verdadera en la que los políticos depongan sus discusiones y sus debates, se unan al pueblo venezolano
se unan al pueblo venezolano y los venezolanos le vuelvan a retomar esa confianza en los políticos y se construye una estrategia y con eso se toma una decisión en conjunto. Pero la decisión tiene que ser de un todo, de la sociedad y no de un grupo de políticos que tome una decisión divorciada del drama que está pasando el pueblo venezolano. Por eso creo que aquí hay que pensar mucho estratégicamente. En estos momentos en Venezuela, en estos momentos en Venezuela no se puede improvisar. No, porque puede ser juego en juego. Porque puede ser fatal para todos los venezolanos, para todos los que nos ve de Venezuela. José Vicente, terminó el programa, Gracias. pero además redondito tu final. Me gustó porque Gracias. es verdad. Yo siempre he venido quejando, oye chicos, las políticas son estratégicas, son norte. Nosotros aquí cambiamos los nortes y los objetivos de un día para otro. Así es. Y si no hay consistencia y coherencia, ¿cómo vas a lograr el éxito al fin? Así Si es. ya ahí estás demostrando que no tienes claro por dónde vas. Así es. Entonces, la unidad. Sí. La unidad. Si Y no yo va diría unión, ya pasar de unidad a unión. Estoy de acuerdo con exactamente. Ir a los niní, a los factores que votaron por Chávez pero no quieren a Maduro, a la crisis y convocar a la crisis para que al final eso sea tu fuerza para el cambio. Una sociedad unida, Así es. con un propósito. Gracias, José Vicente. Gracias a ti.